Buenas noches, mis queridos hermanos. Que la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con todos ustedes y con sus familias. Esta noche tenemos nuestra escuela de apologética. Bienvenidos, mis queridos hermanos. Muchas gracias por ver nuestros videos y muchas gracias por darnos like. El tema del día de hoy es un tema muy interesante, muy bonito, que todos los católicos debemos de entender y que debemos también de conocer perfectamente, ya que este también es un tema de los que más batalla nos dan los hermanos separados, que es el tema de el bautismo. Pues bien, mis queridos hermanos, ¿qué les parece si vamos comenzando esta bonita enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Dios Padre Todopoderoso, esta noche bendecida y llena de felicidad y de amor, te queremos dar gracias, Señor, por todas las cosas buenas y maravillosas que nos has entregado a cada uno de nosotros. Te queremos pedir, Señor, que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que podamos, Señor, entender lo que tu palabra nos quiere enseñar. Te lo pedimos todo esto por tu amadísimo Hijo Jesucristo, que es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a comenzar este tema que es muy interesante y que todos los católicos tenemos que tener muy claro: el bautismo. Comenzaremos con esta pregunta, mis hermanos. ¿La Biblia prohíbe el bautismo de bebés, como muchos hermanos separados nos lo dicen? ¿La Biblia solamente es para el perdón de los pecados, como dice también los hermanos separados? ¿Cómo fue que Jesús mandó a bautizar? Ya que muchos hermanos aseguran que Jesús mandó bautizar en el nombre de Jesús. Y esto es un error en lo que muchos hermanos protestantes caen, que ellos bautizan en el nombre de Jesús, que ellos bautizan en el nombre de Jesús gracias a una cita que fue mal entendida. Vamos a leerla, mis queridos hermanos. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Dice de esta forma: Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Entonces, mis hermanos, aquí es donde viene la confusión. Ellos dicen, la Biblia es clara, hermano. Aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, nos dice que debemos de bautizar en el nombre de Jesús, porque así lo dijo Pedro. Y es muy curioso, mis hermanos, que ellos no entiendan que Pedro, ¿verdad? Que ellos no quieran aceptar a Pedro como el encargado de la iglesia de Cristo, pero sí hacen caso en este versículo, donde Pedro dice, háganse bautizar en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces dicen ellos, aleluya, gloria al Señor. Aquí dice claramente que el bautismo es para el perdón de los pecados. No, mis hermanos, el bautismo es algo más profundo, algo más intenso, algo que realmente tiene un significado enorme, muy trascendente, a tal grado que el mismo Jesús se bautiza, ¿verdad? El mismo Señor Jesús se hace bautizar. ¿Por quién? Por Juan el Bautista, ¿verdad? Como lo vemos en el libro de Mateo capítulo 3, que vamos a leer y vamos a entender y a degustar, ¿verdad? Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante.
dice de la siguiente forma. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrarse con Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿Tú vienes a mí? ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? Jesús le respondió: Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe de hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se escuchó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en el que me complazco. Palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí nos damos cuenta de que el bautismo no es para el perdón de los pecados. Por dos razones muy importantes. ¿Jesús tenía pecado? ¿Jesús había pecado de alguna forma? Así como lo dicen nuestros hermanos separados dicen, es que el bautismo es para el perdón de los pecados, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 dice, arrepiéntanse, háganse bautizar en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces aquí es donde viene la confusión. Entonces, ¿Jesús tenía pecados? ¿Jesús tenía acaso algún pecadillo que no sabemos? Porque los hermanos separados eso lo creen. Porque los hermanos separados creen que no se deben de bautizar los bebés por la sencilla razón de que ellos no tienen pecado. Pero aquí vamos a degustar y vamos a escudriñar la Escritura. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Y aquí no lo dice, vamos a escuchar. Versículo 16. Dice, una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Primera, el bautismo nos ayuda a que a nosotros personalmente se nos abran las puertas del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la oportunidad de ir al cielo. Que Dios nos regala la oportunidad de ir al cielo. Que el cielo se abra para nosotros. Porque déjame decirte algo, hermano, algo muy importante que muchas personas deberíamos de conocer y de entender. Que una persona sin bautizar, algo feo, pero es así, no es un hijo de Dios, es una criatura de Dios. Y para poder ser hijo de Dios, necesitas ser bautizado, necesitan ser bautizados. Por eso, mis hermanos, si tienes un niño que no está bautizado, adelante, bautízalo, hermano. No te esperes, porque él tiene derecho a ser hijo de Dios. Continuamos escuchando la Escritura y escudriñándola para ver qué más nos regala el regalo del bautismo. Dice de esta forma: y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma que se posaba sobre él. También nos da el regalo del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo baje sobre nosotros, de que podamos recibir los dones del Espíritu Santo, que podamos recibir ese poder de Dios dentro de nosotros, que nos ayuda a ser mejores cristianos, a tener ese conocimiento de Dios, ese entendimiento de Dios, el Espíritu de Dios que baja sobre nosotros al momento de nuestro bautismo, ¿sí? Es el otro regalo que Dios nos da.
Es el regalo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el otro? Pues bien, vamos a escuchar. Dice así: al mismo tiempo se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo el amado, en él me complazco. El bautismo, hermano, nos hace hijos de Dios. Y muchos hermanos protestantes de pronto enloquecen, ¿no? Cuando escuchan esta palabra, dicen: ¿cómo es posible? No, es que, ¿dónde dice en la Biblia, verdad? Pues vamos a escucharlo, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Donde nos habla, ¿sí? Que hemos sido bautizados, ¿verdad? Con el mismo Espíritu, para que nosotros seamos herederos según la gracia, por medio de el bautizo. Vamos a escuchar Gálatas, capítulo 3, versículos del 20 en adelante. Del 20 en adelante. Dice de la siguiente forma: dice así: ¿acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley, pero no. La Escritura lo encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos, pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos a la pedagogía. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Qué bonito. El bautismo nos reviste de Cristo. El bautismo nos reviste de Cristo. Hemos sido revestidos en Cristo por medio del bautismo. Aparte de ser, imagínense, hijos de Dios, se nos abre el cielo, nos regala el Espíritu Santo y nos reviste de Cristo. ¿Para qué nos reviste de Cristo? ¿Por qué nos revestimos de Cristo? ¿Por qué esta presunción de Pablo que decía: es que ustedes a través del bautismo se han revestido de Cristo? ¿Y qué quiere decir esto? Pues bien, vamos a escuchar qué quiere decir estar revestido de Cristo en 1 Corintios capítulo 12, versículos versículo 12 del versículo 13 en adelante. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 13 en adelante, que nos dice de la siguiente forma. Dice: júzguense ustedes mismos. ¿Les parece decente? Perdón, me equivoqué de capítulo. Dice aquí: hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos,
esclavos o libres. Y todos hemos bebido de un único espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa esto? Pues bien, que a través del bautismo hemos sido bautizados en el mismo espíritu para formar ¿qué? Parte de la iglesia. Este es otro regalo que nos da el bautismo. Ser parte, miembro activo, miembro vivo de una iglesia, de la única iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. Este regalo también te lo da el bautismo. Entonces, como vamos viendo, mis queridos hermanos, no es única y exclusivamente para el perdón de los pecados, sino que nos da muchos regalos. Es algo más profundo que lo que simplemente nuestros queridos hermanos separados piensan. Ellos dicen, el bautismo es para el perdón de los pecados, por eso los bebés no se pueden bautizar. Pero, mis hermanos, les tengo una noticia. Ellos se basan en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38. Pero después del 38, mis queridos hermanos, está el versículo 39. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 39 para ver si de veras está prohibido que se bauticen a los bebés. Vamos a escucharlos, mis hermanos. Está muy interesante. Dice de la siguiente forma. Vamos a leerlo desde el 38 para degustarlo, para saber bien cómo es que dice y entenderlo. Fíjense bien, versículo 38 dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces los hermanos protestantes dicen, ven, aleluya, gloria al Señor. Aquí dice claramente la palabra de Dios que deben de bautizarse para el perdón de los pecados. Aleluya. Pero ellos no leen el versículo 39 que vamos a leer ahorita y vamos a ver y entender qué es lo que dice. Vamos a escucharlo. Dice de la siguiente forma. Porque el don de Dios, la promesa, es para ustedes y para sus hijos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Que está prohibido que los niños se bauticen? No. Dice la palabra de Dios porque la promesa es para ustedes adultos y para sus hijos. Y por hijos entendamos hijos, ¿verdad? Desde el más pequeño, no por ser pequeño deja de ser hijo. No porque tenga 5 años deja de ser un hijo. No porque tenga 10 años deja de ser hijo. Dice la palabra de Dios, la promesa es para ustedes. ¿Cuál promesa? Dijimos, la promesa del cielo, que se abra el cielo para nosotros. La segunda, que podamos recibir el don del Espíritu Santo. Tercera, que seamos hijos de Dios. Cuarta, que seamos revestidos en Cristo. 5, para poder pertenecer a la iglesia de Cristo. Esas son las promesas, mis hermanos. Esa es la promesa que nos da Cristo. Esa es la promesa de Cristo. Y esos son los regalos y que dice aquí, porque el don de Dios, las promesas, son para ustedes y para sus hijos. Como verán, mis queridos hermanos, no existe ningún solo capítulo ni versículo que prohíba el bautismo de bebés. No existe, no hay. No hay un versículo que diga, bautícense todos adultos menos los niños. No existe, mis hermanos. No existe.
Entonces aquí surge esta pregunta, la siguiente pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo es que se debe de bautizar? ¿Cómo es que se debe de bautizar? Pues mis queridos hermanos, la respuesta nos las da el mismo Jesús. El mismo Jesús nos enseña cuál es la respuesta. Vamos a escuchar de los propios labios de nuestro Señor Jesús cómo es que se debe de bautizar y cuál es la misión que le encargó a los apóstoles al momento de bautizar. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, para entender cómo es que Jesús nos manda y nos ordena que nos bauticemos. Pero vamos a escudriñar y vamos a entender perfectamente qué es lo que nuestro Señor Jesús nos pedía. Dice de la siguiente forma: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, aquí Jesús es específico y muy claro. Aquí dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Primeramente, hermano, yo te pregunto, ¿en los pueblos no hay niños? ¿Acaso en los pueblos no existen los niños? Otra pregunta, mi hermano. ¿Jesús acaso dijo, bauticen a todos los pueblos menos a los niños? ¿Qué significa? Que también los niños están incluidos en el pueblo. El Señor Jesús no hizo ninguna excepción. Acuérdense en el pasaje del Evangelio donde Jesús está rodeado de niños y que los apóstoles llegan y les dicen, por favor, no molesten al maestro, miren, viene cansado y pues, ustedes conocen cómo son los niños, ¿verdad? La mayoría de ustedes creo que conocemos y sabemos cómo son los niños, muy inquietos y que están brincando y que están queriendo jugar con uno todo el tiempo y que están aquí, que están acá y que están... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Jesús le dice a sus apóstoles, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesús no prohíbe que los niños se acerquen, no prohíbe. Jesús no prohíbe en ningún momento que el niño sea bautizado, sino al contrario, aquí dice, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Por eso es que la Santa Madre Iglesia, mis hermanos, tiene el catecismo. Bautizas al bebé, ya es cristiano, entonces comienzas a enseñarle, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, mis hermanos, aquí la Biblia es clara. Ahora, vamos a resolver la siguiente pregunta. Como decían nuestros queridos hermanos separados, que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Gloria, aleluya. Esto viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Dice Pedro que hay que bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Pues aquí Jesús nos dice claramente cómo hay que bautizar a las personas o cómo debemos de bautizar a nuestros bebés. Dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos,
bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Nos damos cuenta, mis hermanos? Esta es la forma correcta de bautizar. Entonces, he aquí que el bautismo, como ya lo explicamos, tiene implicaciones más profundas que solamente el perdón de los pecados. Porque si fuera única y exclusivamente para el perdón de los pecados, ¿qué creen que hubiera pasado? Jesús no hubiera dejado el mandamiento de que fueran y perdonaran los pecados. Jesús no hubiera dado autoridad a los apóstoles de perdonar los pecados. Simplemente les hubiera dicho, pues nomás que se bauticen y ya quedan sus pecados perdonados. Y cada vez que cometan un pecado, pues que se vuelvan a bautizar. Entonces, no sería coherente pensar que única y exclusivamente bautizándose se convierten automáticamente y quedan limpios. No, vamos a escuchar a Pablo a ver qué nos dice con referencia a esto. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 6, versículos del 3 en adelante. Romanos capítulo 6, del 3 en adelante. ¿Por qué nos bautizamos nosotros? ¿Cuál es la finalidad? ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice que nosotros quedamos limpios al momento del pecado? Del bautismo, perdón. ¿Por qué quedamos limpios al momento del bautismo? ¿Qué significa esto? Vamos a escuchar lo que Pablo nos dice. Dice de la siguiente forma: no dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Ha muerto. Y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros que vendrían a ser como armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no les volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganme, ¿el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, nos autoriza a pecar? Claro que no. Si te entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien obedecen. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte. Mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. Así pues, demos gracias a Dios, porque antes tenían como dueño al pecado, pero han obedecido de todo corazón a esta doctrina a la cual se han entregado. Y liberados del pecado, se hicieron esclavos del camino de la justicia. Ven que uso figuras muy humanas, pues tal vez les cueste entender. Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada, hicieron sus cuerpos esclavos de la impureza y del desorden, convirtiéndose ahora en servidores de la justicia verdaderamente, para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de justicia, pero con todas esas cosas en las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido su fruto? Al final está la muerte, ahora en camino, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios. Trabajan para su propia santificación, y al final esta vida eterna, el pecado paga un salario, y es la muerte.
La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que una vez que hemos sido limpiados a través del Espíritu, que hemos sido limpiados a través del agua, purificados, ya no debemos de llevar una vida desordenada como la teníamos anteriormente, sino que debemos de tener una vida en santidad. A esto es a lo que se refiere el bautismo, cuando nos limpia del pecado. Por esa razón, Jesús, al momento de entender a nosotros como seres humanos, nos comprende y sabe que podemos volver a caer. Por eso instituye lo que es la reconciliación. El sacramento de la reconciliación, que es la confesión. Entonces, porque Él nos conoce y Él sabe que podemos volver a caer, pero ya no te puedes volver a bautizar porque no existe el rebautismo. Esto es algo bien interesante, hermano. Que no te engañen los hermanos separados cuando te dicen, si tú te bautizas en el nombre de Jesús vas a quedar limpio de tus pecados. Error. No existe el desbautismo. Un solo bautismo, una sola fe, nos dice la palabra de Dios. Un solo bautismo. Entonces, si pecas, ¿cómo vas a volver a quedar limpio de pecado? Porque el ser humano tiene esa tendencia al pecado. Entonces Jesús en su infinita sabiduría sabía que el hombre podía volver a recaer. Por eso deja el sacramento de la reconciliación. Porque, como les dije, mis hermanos, al principio de este video, el bautismo no es exclusivamente para el perdón de los pecados. Tiene otras cosas más profundas. Y así nos lo decía el mismo Juan el Bautista. Decía: yo bautizo con agua nada más para su arrepentimiento, pero vendrá aquel que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Ese es Jesús, mis hermanos. Y para eso es el bautismo. Y muchos de nuestros queridos hermanos separados no lo quieren entender de esta forma, pero el significado del bautismo es mucho más profundo, es mucho más grande, es mucho más impactante. Tiene muchas implicaciones hermosas. Y como te lo dije, mi hermano, y te lo vuelvo a repetir, primeramente nos da la oportunidad de llegar al cielo. Segundo, nos concede el don del Espíritu Santo. Tercero, nos concede ser hijos de Dios, herederos de la gracia, hermanos de Jesucristo. Número 4, mi hermano, nos ayuda a pertenecer a la iglesia, a ser parte de ese cuerpo místico de Jesús. Y quinto, nos reviste de Cristo. Nos reviste de Cristo para que nosotros también seamos otros Cristos y que a través de la predicación de la palabra ser otros Cristos y que esas otras personas puedan alcanzar la gloria. Estos son regalos hermosos, son regalos maravillosos que solamente el bautismo te da. Pero los hermanos separados creen que únicamente es para el perdón de los pecados, cuando no es así. Pues bien, mis queridos hermanos, para la semana que entra vamos a hablar sobre el sacramento de la reconciliación, sobre la confesión. Vamos a ver lo importante que es, dónde Jesús dejó este sacramento, a quiénes se los dejó, y si es verdad que el hombre tiene poder para perdonar los pecados, o si no es como lo dicen los hermanos separados, que solamente para confesarte te tienes que poner ahí en algún rincón y tú pedirle directamente a Dios perdón. Vamos a entenderlo y vamos a comprenderlo con la misma Biblia, si es verdad que es cierto. Vamos a ver si realmente los apóstoles hacían eso, confesaban o se confesaban. Vamos a averiguarlo la semana que entra, mi querido hermano, en esta escuela de apologética. No te lo pierdas, mi hermano, porque va a estar muy interesante.
Bueno, mis queridos hermanos, vamos a despedirnos esta noche para poder descansar y el día de mañana amanecer con muchas fuerzas para continuar nuestra vida diaria. Vamos a hacer nuestra oración final para que el Señor nos bendiga y pedirle a nuestra Santísima Madre la Virgen que nos conceda un corazón limpio, un corazón puro, que podamos atesorar la palabra de nuestro Señor en cada uno de nuestros corazones. Dispongámonos entonces, hermanos, para hacer nuestra oración final, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta noche tan llena de bendición. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que van a ver este video, para que tú, Señor, envíes sobre ellos tu Santo Espíritu, para que ellos puedan comprender y amar la palabra que tú nos has dejado. Te quiero pedir, Señor, que nos concedas esta noche un buen descanso y que nos concedas también, Señor, atesorar en nuestro corazón todas las palabras que tú nos diriges, como lo hacía nuestra Santísima Madre la Virgen. Concédenos, Señor, esta noche ser humildes de corazón y poder asimilar las enseñanzas que tú nos has dado. A ti, Madre Santísima, te queremos pedir que intercedas por cada uno de nosotros para poder encontrar la verdad y poder transmitir a cada uno de nuestros hermanos el mensaje salvador de tu Hijo Jesucristo. Por eso, Madre, esta noche nos queremos despedir, no sin antes entregarnos a ti diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes y tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les recuerdo darle un like al video, compartirlo para que más hermanos conozcan sobre la palabra de Dios, más hermanos católicos que conozcan la palabra de Dios y que se adentren en la palabra de Dios. Y también, mi querido hermano, invitarte para que el día lunes podamos estar en nuestra escuela de la palabra. Vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a tratar un tema que muchos hermanos me han estado pidiendo, ¿verdad? Se los voy a dejar de sorpresa para que el día lunes me acompañen y que podamos nosotros escudriñar la palabra de Dios y entender cuál es el mensaje que nuestro Señor nos quiere compartir esa noche. Pues, mis queridos hermanos, que la paz y la misericordia de Dios nuestro Señor esté con cada uno de ustedes y sus familias. Primeramente Dios, nos vemos el lunes. Hasta pronto. Buenas noches, mis hermanos.